vimos una introducción, tuvimos una introducción donde hablamos de la crucifixión, hablamos de cómo era esta en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un poquito de la historia de este martirio de la cruz, y también hablamos de cómo es que en el Antiguo Testamento muchos eh, años antes de que nuestro Señor naciera y muriera en la cruz, estaba profetizado que iba a ocurrir. Después comenzamos y nos adentramos en las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo padeció la cruz. Y ya vimos varias, entre las cuales vimos que Él vino a absorber la ira de Dios, vino para mostrar el amor y la gracia de Dios, vino para ser perfeccionado por medio de la obediencia, también para darse en rescate por muchos, para redimirnos del presente siglo malo, también para reconciliarnos con Dios y para anular nuestra condenación. Esas son algunas de las razones por las cuales hemos estado viendo eh, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. También la semana pasada vimos que Él se entregó, se sacrificó en la cruz para que fuésemos de su propiedad, para que seamos de Él. Eso fue lo último que estuvimos revisando en la clase número 9. Y hoy nos correspondería la clase número 10, en la cual vamos a estar hablando de otra razón por la cual el Señor Jesucristo cargó la cruz. Y esta es para mantenernos, note bien el uso de mis palabras, para mantenernos fieles a Él. Ya el Señor Jesucristo padeció la cruz para mantenernos fieles a Él. Y esto es un tema que de pronto dentro del mundo evangélico como que genera cierto revuelo, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, porque sí o sí vamos a llegar a, o vamos a tocar de una manera súper superficial, más bien, muy superficial, el- esta doctrina importante de las escrituras que dice que la salvación es eterna y que aquel que ha sido salvado no puede perder aquello que ha recibido por gracia. ¿Cierto? Cuando hablamos de que la salvación no se pierde. Y esta es una doctrina que para muchos hermanos cristianos que tienen otra visión, les es un poco complicado verlo, pero es una verdad bíblica. La escritura lo señala. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo asumió la cruz, padeció la cruz para que estuviésemos fieles a Él. O sea, que el Señor Jesucristo hubiese cargado y sufrido todo lo que sufrió, nos garantiza a nosotros que no nos vamos a apartar de Él. Pero note esto, la razón por la cual no nos apartaremos de Él no es porque nosotros seamos ultra fieles y que seamos incapaces de hacerlo. No, si dependiera de nosotros, la verdad es que podríamos perderla. Pero la salvación, la redención, la justificación y todo lo que acarrió la cruz de Cristo y su pasión no puede ser desperdiciado o más bien perdido por nosotros porque Él la ganó para nosotros. Todo eso fue ganado por Él. De manera que, pese a que podríamos nosotros eh, despreciarla, pero lo cierto es que desde la perspectiva de las escrituras, aquel que ha recibido la gracia de Dios por intermedio de lo que nuestro Señor Jesús padeció en la cruz, no puede, no puede apartarse de él. Y eso es una verdad que aparece en la escritura que hoy no vamos a estar viendo, pero que sí esta temática o este título para mantenernos fieles a él nos va a llevar a un concepto o nos va a recordar un concepto que hemos visto anteriormente, que es la doctrina, o más bien eh, esta, como se le llama, la perseverancia de los santos. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Significa que Dios persevera con aquellos que salvó, sosteniéndolos para que no caigan de su gracia. O sea, es Dios quien nos mantiene fieles a Él. Y vamos a estar viendo cómo es que la Biblia nos muestra que eso sucedió por lo que Cristo padeció y cómo Él estableció su pacto, el nuevo pacto para con su pueblo. Y esa es la temática que estaremos viendo. Voy a compartirle mi pantalla para que podamos comenzar.
viendo todo lo que les estoy eh, comentando. Muy bien, para mantenernos fieles a Él. Esa es la razón que vamos a estar viendo esta mañana, o sea, esta mañana, esta noche entonces, ¿ok? Para mantenernos fieles a Él. El texto base, aunque son varios versículos, pero el texto base que vamos a tener esta noche para sostener esta afirmación se encuentra en Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32, 40. Fíjese lo que dice acá. Dice, haré con ellos un pacto eterno. Esa palabra es decidora. Es muy importante. Haré con ellos un pacto eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que este pacto no es perenne, ¿ya? No es pasajero, no es de corta duración, a diferencia del antiguo pacto que estaba establecido por un tiempo para cumplir un propósito y luego de cumplido ese propósito, ese pacto debía ser, digamos, que haber quedó obsoleto usando las palabras del escritor de Hebreos. Por tanto, cuando hablamos de el nuevo pacto, nos estamos refiriendo a un pacto de una naturaleza distinta al antiguo pacto. El nuevo pacto es eterno. Eso significa que Dios entra en una relación pactual con el ser humano y esta no puede ser destruida ni siquiera por el tiempo, ni siquiera por el tiempo. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Note lo que dice. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Eso es parte del nuevo pacto. Y el nuevo pacto fue posible con el sello de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice en Marcos capítulo 14, verso 24, cuando él estaba con sus discípulos en lo que se conoce como la última cena. Él estaba con ellos y en el último momento, cuando establece la cena del Señor, él dijo lo siguiente: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. O sea, ese nuevo pacto iba a ser sellado por medio de su sangre. Y eso es lo glorioso de este nuevo pacto, que es muy distinto al anterior. Es muy distinto al anterior, el antiguo pacto. Este nuevo pacto es eterno y fue dado a aquellos que están bajo esa relación de pacto, es decir, su pueblo, por medio de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Entonces, es tremendo esto, porque cuando Él se ofrece, cuando Él se entrega para padecer toda la culpa de nuestros pecados, Él comienza a derramar su sangre y una de las aplicaciones de su derramamiento de sangre, ya vimos que Él derramó su sangre como precio, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Como precio para nuestra libertad, pero también Él derramó su sangre para sellar este nuevo pacto, este pacto que no iba a ser testificado con sangre de animales, sino con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Así que eso es maravilloso. Ahora, he hablado de pacto, ¿cierto? He hablado del nuevo pacto, he hablado de que este es eterno, pero ¿qué es un pacto? Quizá algunos de ustedes están recién comenzando en la fe, tal vez algunos no conocen muchas definiciones, pero les voy a explicar más o menos de una manera muy sencilla lo que significa un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos personas donde ambas se comprometen o se obligan mutuamente mediante un juramento, ¿ya? En la escritura hay varios pactos, los más comunes, o sea, son entre Dios y el hombre, en los cuales Dios se compromete a hacer algo y nace de parte de Dios. Eso es bien interesante y bien importante. ¿Por qué? Porque nos da un límite de lo que es el pacto.
Dios pacta con el hombre y siempre sus pactos son en función eh, a una promesa de estar con ellos, de acompañarles, de pertenencia, de ser su Dios. Y no como tristemente muchos ven esta idea de pacto. Hoy para varias personas, a la hora de escuchar esa palabra, pacto, se les viene inmediatamente lo que vieron o lo que oyeron en la radio o lo que vieron en algún canal del cable, donde algún pseudo apóstol le dice que pacte. Y eso significa dar dinero dentro de los canales de televisión cristiana. Pacta con Dios implica que las personas dan dinero con el fin de esperar retribución de parte de Dios económica. Eso no es lo que la escritura señala. Cuando habla de pacto de Dios con los hombres, normalmente Dios tomando la iniciativa, Dios comprometiéndose, pero además de eso, siempre es Él quien toma ese primer paso o da ese primer paso. Ahora, en la escritura nos encontramos con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Incluso es mucho más sencillo para nosotros hoy día, puesto que tenemos la escritura y es súper fácil poder ver que antes de que comienza Génesis, normalmente en nuestra Biblia hay una hoja que dice Antiguo Testamento. Esa palabra testamento es lo mismo que pacto, son sinónimos. Y luego, ¿cierto? Terminamos con el profeta Malaquías y hay otra hoja en blanco que en el centro dice Nuevo Testamento, que significa nuevo pacto. O sea, en ese aspecto hasta la misma palabra de Dios está dividida en dos pactos. Hay uno antiguo y uno nuevo. El antiguo pacto corresponde a lo que Dios hizo con Israel, ¿ya? Por medio de Moisés. Este era un pacto que manifestaba la santidad de Dios, les decía, le mostraba su ley moral. No olvidemos los 10 mandamientos ahí en Éxodo capítulo 20, donde vemos cómo es que Dios mostró su ley moral, como así se llama. También el Pentateuco, que corresponde a los primeros 5 libros, más conocido como la ley también. Ese compendio de 5 libros se conoce como la ley o como la Torá. Esos 5 libros dicen no solo la ley moral, sino también la ley ceremonial y algunas leyes civiles. Lo que nunca cambia es la ley moral de Dios, la base de la ética y la moral de Dios. Eso es lo que nunca varía, pero vimos o hemos mencionado que todas estas leyes ceremoniales que involucraban sacrificios, que involucraban lavamientos, que involucraban cierto tipo de purificaciones, todas estas eran solamente sombra o un adelanto visual de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, de manera que cuando el Señor Jesús vino, realizó su obra, todas esas ordenanzas quedaron abolidas porque cumplieron su propósito. El propósito fue apuntar hacia la venida del Señor, quien realizaría de forma verdadera cada uno de esos símbolos que se pedían en el Antiguo Testamento. Antes se pedía sacrificar a un cordero. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes se pedía derramar la sangre de ese cordero. Cristo fue quien derramó su sangre. Entonces, todos esos sacrificios, todas esas cosas que Dios pidió en el antiguo pacto eran más que nada símbolos o tipologías que apuntaban hacia Cristo y su venida y su obra. Por tanto, cuando el Señor viene, todo eso quedó abolido. Por eso es que nosotros no comemos, o sea, o nos da lo mismo, por ejemplo, el día de hoy, comer cerdo, porque esa era una ley, digamos, ceremonial que les decía de una manera, llamémosla, de una manera preventiva, la inmundicia de comer cerdo. Era un animal inmundo. Y eso era una representación de la condición en la cual el ser humano se encontraba, de pecado, de inmundo. Pero luego de que cumplió el propósito en Cristo y Él nos purificó y ya no somos inmundos, por eso Pedro, cuando tiene la visión, antes de ir a la casa de Cornelio, esa visión donde baja una cortina y aparece, está en esa cortina muchos animales cuadrúpedos, reptiles y otros que eran considerados inmundos,
esa voz que vio en la visión le dice: Pedro, mata y come, no llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿Por qué? Porque todas esas leyes ceremoniales de alimentación del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Y cuando Cristo vino, quedaron totalmente abolidas. Lo mismo pasa con el tema de las leyes civiles. Sin duda alguna, y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis, las leyes civiles expresadas en el Antiguo Testamento nos dan a nosotros una idea de cómo sería el mejor modelo de gobierno que podríamos tener en cualquier país. O sea, si un país quiere regirse por la justicia extrema, tendría que abocarse a las leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, la nación de Israel. Ahora bien, eh, esas leyes fueron circunscritas a ese territorio. Ellos perdieron la tierra, ellos dejaron de cumplir con esas leyes que Dios le había dado. Entonces, amados, lo único que nos quedó es la ley moral. Y esa ley moral nunca queda abolida. Ahí se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo, que todo se va a cumplir de la ley. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y aún esa coma y ese tilde se va a cumplir. Y a eso se está refiriendo, a la ley moral de Dios. Esa es la que nunca cambia, esa es la que nunca queda abolida. ¿Ya? Ahora, esa ley moral le mostraba al pueblo la santidad de Dios, pero también dejaba en evidencia la imposibilidad del hombre de cumplirla. La imposibilidad del hombre. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento simplemente era como un diagnóstico. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no era más que el diagnóstico de una enfermedad. No era el remedio a la enfermedad del ser humano, era el diagnóstico a la enfermedad. Y esta enfermedad era la corrupción radical de raíz del ser humano. O sea, en su esencia más pequeña, él estaba, estamos corrompidos. Esa es la idea de la corrupción radical. Ahora bien, ese era el punto débil del Antiguo Testamento, que no cambiaba el corazón, no transformaba el corazón del hombre. Y por tanto, el ser humano no podía obedecerlo, no podía conseguir obedecer lo que Dios ordenaba. Solamente el Antiguo Testamento cumplía el rol de mostrarnos nuestra incapacidad de obedecer 100% la ley de Dios. Eso era su función. Sin embargo, Dios prometió desde el comienzo casi un nuevo pacto cuando por medio de los profetas se anunció la venida de un nuevo pacto. John Piper dice lo siguiente con respecto al nuevo pacto. El nuevo pacto es radicalmente más efectivo que el antiguo. Está redactado sobre el fundamento del sufrimiento y la muerte de Jesús. O sea, el Antiguo Testamento fue sellado o fue presentado, oficializado por intermedio de sangre de animales. Pero este nuevo pacto, el pacto que el Señor hizo con nosotros y que leímos ahí en Jeremías capítulo 31, este nuevo pacto está sellado con el sacrificio de nuestro Señor, con la sangre de nuestro Señor. Ese fue uno de los motivos por el cual Él padeció, para hacernos partícipes a nosotros de este nuevo pacto. Y vamos a ver, vamos a mencionar simplemente algunas razones más adelante por las cuales o qué implicancias tiene este nuevo pacto, pero nos vamos a quedar finalmente en la que les anuncié en el título de este estudio, para mantenernos fieles a Él. O sea, el hecho de que hoy podamos seguir fieles a Cristo, no volver atrás, porque hemos recibido la gracia de Dios, es por el solo hecho de que nuestro Señor padeció la cruz en nuestro lugar. Hebreos capítulo 9, versículo 15. El escritor de Hebreos anuncia, habla, ¿cierto?, del nuevo pacto y lo ve desde esta perspectiva. Dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Voy a leerlo y voy a leerlo de nuevo y voy a darle ciertos énfasis. Nótelo, por favor. Dice, por eso Cristo
es el mediador del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto vino por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, o sea, Cristo se entregó, murió para redimir a todos aquellos que no podían vivir bajo la ley del antiguo pacto. Los que han sido llamados, o sea, su pueblo, reciban la promesa de la herencia temporal. No, no dice eso el texto. El texto dice de la herencia eterna. Es decir, que por medio de nuestro Señor Jesús y su obra en la cruz, podemos tener una herencia eterna. Tenemos seguridad. Hermanos, hermanas, tenemos seguridad de que estamos en Él. ¿Por qué? ¿De dónde radica esa seguridad? ¿De que nosotros seguiremos fieles a Cristo? No, de que Él murió por nosotros y al entregarse de esa forma nos promete estabilidad, nos promete estar en Él, que Él nos va a tomar, que Él no nos va a desamparar, porque Él nos dio una herencia no corruptible, no temporal, sino eterna. Una herencia. Esa palabra, ¿cierto? Herencia significa algo que uno hereda, algo que no es de uno y uno recibe, básicamente por gracia. Eso es lo que tenemos. Tenemos una herencia eterna por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Perdón. El Señor, por intermedio de su sangre, no solo nos compró de la esclavitud, sino que además de eso selló el nuevo pacto. O sea, el sello del nuevo pacto de pertenencia de él, donde pertenecemos a Él y también donde podemos tener certeza de que permaneceremos fieles a Él, fue sellado con la sangre de Cristo. Cristo no derramó su sangre en vano. Cristo derramó su sangre para hacernos parte de su pueblo y a la vez para que luego de eso podamos mantenernos fieles a Él y no nos podamos apartar de Él. Hay muchas personas que se apartan, es cierto. Hay quienes por algún tiempo creen en el Evangelio, incluso van a la iglesia, participan de la iglesia y luego regresan atrás, vuelven atrás y son peores de lo que antes eran. Estas personas nunca recibieron la gracia de Dios realmente. Realmente no. Si bien es cierto, pudieron haber gustado alguna bendición del don de Dios, pero nunca fueron salvados. Nunca fueron salvados. Disfrutaron algunas cosas, pero la salvación nunca la recibieron, nunca se arrepintieron de sus pecados realmente, nunca creyeron o confiaron en Cristo realmente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y se sella esa obra manteniéndonos apegados a Él por siempre. Así que ahora podemos cumplir la ley de Dios porque estamos en Él, hemos nacido de nuevo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta y bien, bien especial. ¿Qué nos asegura este nuevo pacto que acabamos de leer? Primero que todo, nos asegura poner su ley en nuestros corazones. Eso es lo primero. Antes, el antiguo pacto estaba en tablas de piedra. No olvidemos eso. Moisés sube al monte y Dios le da unas piedras talladas con el dedo de Dios donde aparecía su ley. Ese fue su primer pacto. Luego Moisés baja del lugar, ve esto y finalmente dice, bueno, eh, ve todo lo que estaba pasando bajo el becerro de oro y finalmente rompe esas tablas. Pasado algunos días, Dios le dice, ven, sube de nuevo con unas tablas y escribe las palabras que dije de nuevo. Y esa ley, el antiguo pacto, fue dada en tablas de piedra, pero la nueva ley, el nuevo pacto, da la ley de Dios en el corazón del ser humano. En segundo lugar, nos hace su pueblo. Antes no éramos pueblo de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Y esto es un punto relevante. Muchas personas creen que todos son hijos de Dios. No, la escritura no dice eso. La Biblia dice que todos los que creyeron en Él, los que recibieron al Señor Jesucristo, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eh, y por ende su pueblo, parte de su pueblo. En tercer lugar, el nuevo pacto nos permite conocerle. El antiguo no. El antiguo nos mostraba un Dios que estaba
entre querubines, un Dios que solamente una persona, el sumo sacerdote, podía ingresar al lugar santísimo y ofrecer sacrificios a él, o también presentar incienso, una representación de las oraciones a Dios. Pero en el nuevo pacto, ya el sumo sacerdote es Cristo Jesús y permite que cada uno de nosotros seamos sacerdotes y tengamos acceso a la presencia del Señor. Nos permite conocerle. Antes la gente no podía conocerle. Hoy sí tenemos la revelación especial de Dios por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto punto que nos asegura el nuevo pacto es el perdón de nuestra iniquidad. Dios perdona nuestra iniquidad. Y el quinto es que Él promete no acordarse de nuestros pecados. Él promete no acordarse de nuestros pecados. Y todos estos puntos los vemos en este pasaje que tengo acá. Este pasaje de Jeremías capítulo 31, que ha sido nuestra base, pero también los otros versos, versículo 31 al 34. Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Estas son las cosas que acabamos de ver. Poner la ley de Dios en nuestros corazones nos hace su pueblo, nos permite conocerle, perdona nuestra iniquidad y también nos promete no acordarse de nuestros pecados. Esa es la gracia del nuevo pacto. John Piper señala, para garantizar que este pacto no fallara, Cristo toma la iniciativa de crear la fe y asegurar la fidelidad de su pueblo. Trae al pueblo un nuevo pacto escribiendo la ley, no sobre piedra, sino sobre el corazón. Y el milagro no es solo la creación de nuestra fe, sino la seguridad de nuestra fidelidad. Es decir, en palabras sencillas, lo que John Piper señala es que para que el pacto nuevo tuviese el poder y pudiese ofrecer de verdad lo que no pudo ofrecer el otro, era necesario que fuese sellado con la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, con la cruz de Cristo. Ahora, Él tomó la iniciativa, nos dio la fe y para sellar esa fe y para decirnos que realmente darnos la certeza de que estaremos en Él, que seremos de Él y que permaneceremos fiel a Él, es que Él murió y Él padeció la cruz. Y el milagro, dice Piper, no es solo la creación de nuestra fe, sino la seguridad de nuestra fidelidad. Amados, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio por intermedio de Cristo la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Amados, por gracia hemos sido salvados. Por gracia Él nos compró. Por gracia le pertenecemos a Él. Y por gracia permaneceremos fiel a Él. ¿Por qué? ¿Porque nosotros no vamos a fallar? No, porque Cristo murió en la cruz para sellar nuestra eterna salvación. O sea, le vuelvo a repetir, si dependiera de nosotros perder la salvación, la perderíamos. Pero no depende, la salvación, mantenerla no depende de nosotros, depende de el que selló esa salvación al costo de derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Qué tremendo, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 3,
versículo 6, segunda de Corintios 3, 6. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, no como el antiguo que fue escrito en tablas de piedra con letras, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Hermanos, eso significa este texto. Cuando Pablo está utilizando la figura de la letra mata y el espíritu da vida, ese contraste, está hablando de la letra de la ley, del antiguo pacto. El antiguo pacto solo mataba. ¿Por qué? Porque daba a conocer la condición pecaminosa del ser humano, pero no le daba una solución a su problema. Mientras que el nuevo pacto, el pacto en Cristo Jesús, confirmado por el Espíritu Santo, da vida. A eso se refiere este pasaje, haciendo un contraste entre la letra de la ley, es decir, del antiguo pacto, versus la vida que da el Espíritu Santo por intermedio del nuevo pacto. No se está refiriendo a estudiar la Biblia, como hay algunos hermanos que dicen, oye, no hay que estudiar la Biblia porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Nada que ver, amados míos. Nada que ver. Pablo está hablando del antiguo pacto, mm, eh, expresado puntualmente por la ley, y el nuevo pacto expresado por el Espíritu Santo que da vida. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, no otra cosa. No está diciendo que los cristianos no deben estudiar, no deben conocer la palabra de Dios, porque la letra mata. No, está diciendo que el antiguo pacto mataba, esa era la letra, mientras que el nuevo pacto, por medio de la obra de Cristo, a través del Espíritu, da vida. Esa es la idea de lo que el texto dice acá. De Jeremías capítulo 24, versículo 7. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. ¿Por qué volvemos a Dios de todo corazón? Porque Él nos dio un corazón para conocerle, porque ahora somos su pueblo. Por eso es que nos volvemos a Él, no por otra cosa. Por eso, o sea, queda nuevamente de manifiesto que por gracia somos salvos, no por obras. Si, si no ganamos la salvación por nuestras obras, tampoco podemos perder la salvación por nuestras obras. Lo cierto es que si ganamos, o más bien, si recibimos la salvación, fue por gracia. Y si nos mantenemos firmes en Dios, fieles a Dios, sin soltarnos de su mano, aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, es porque Él hizo todo por nosotros. ¿Y cómo lo sé yo? Con Cristo muriendo, padeciendo en la cruz del Calvario. Jeremías 30, 22, nuevamente esta idea. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué somos? El pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros, su pueblo. Le pertenecemos, recordemos lo que vimos la semana pasada. Ahora bien, Ezequiel, el profeta Ezequiel, también habla de esto. Dios inspira a Ezequiel también para que se refiera a esta cosa y dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, la promesa del Espíritu Santo. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Amados, ¿por qué nosotros hoy podemos ser fieles a Dios? Porque Él nos dio un nuevo corazón, no un corazón de piedra como el que teníamos, sino un corazón de carne. Y nos permitió por medio de esa nueva vida, de esa regeneración, ahora poder obedecerle, ahora poder seguirle, ahora poder andar en sus estatutos y guardar su ley y cumplirla. ¿Se da cuenta? Eso es porque Cristo murió por nosotros. Eso es por el nuevo pacto, porque nos dio un nuevo corazón a través del nuevo pacto sellado en la cruz del Calvario. Ezequiel 37, 26. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. No te viene esto, eterno. Si estamos en él de verdad.
Si verdaderamente reconocimos nuestra condición, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Señor Jesucristo, todo esto producto de que Él nos hizo nacer de nuevo, eso significa que estamos dentro de su pacto. Este pacto es eterno, no puede, no es momentáneo, no es temporal, es eterno. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Amados, eso es lo que sucede con nosotros. Este pacto eterno no solo nos perdona, sino que también nos da la seguridad de que estaremos con Él para siempre. Nuestra fidelidad no depende de nosotros. Obviamente tenemos que ser fieles, pero sepamos que si somos fieles es porque Cristo murió en la cruz e hizo este pacto con nosotros y nos mantiene firmes a Él. Y como Él nos mantiene firmes a Él, es que podemos nosotros con certeza saber que seguiremos fieles a Él porque estamos en Él a través del nuevo pacto. Lo vuelvo a repetir. Fíjese este otro pasaje de Ezequiel 37, 26, que ya lo leímos. Miren lo que dice John Piper. Cuando Cristo murió, aseguró para su pueblo no solo nuevos corazones, sino nueva seguridad. No solo nuevos corazones, sino una nueva seguridad. No les dejará que ellos se aparten de Él. Dios no nos va a dejar que los que verdaderamente nacimos de nuevo, los que verdaderamente somos sus hijos, nos apartemos de Él. Él no lo permitirá. Él nos va a guardar. Ellos perseverarán. La sangre del pacto lo garantizará. Esas son las palabras de John Piper, a las cuales suscribo plenamente. No conforme, no porque esté de acuerdo con lo que él dice, por ser John Piper, sino porque lo que está diciendo está avalado, sostenido en la palabra de Dios. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo vuelvo a repetir este pasaje. La promesa de la herencia eterna. Charles Spurgeon, el famoso pastor, predicador de Londres, dijo, el otro pacto, refiriéndose al antiguo pacto, fue de corta duración, pero este es un pacto eterno. Este es un pacto eterno. A pesar del pensamiento moderno, yo espero que se me permita creer que la palabra eterno quiere decir que dura para siempre. Eso es lo que Spurgeon dijo y también lo que nosotros deberíamos pensar. Si la Biblia dice que el nuevo pacto es eterno, eso implica que aquellos que están bajo ese pacto nunca van a dejar de estar bajo este mismo. Jeremías 32:40. Este pasaje nos habla del nuevo pacto y también garantiza que seremos fieles a Él, que no nos apartaremos de Él, porque Él no lo permitirá. Nadie nos arrebatará de su mano, dice el Señor, utilizando la analogía de las ovejas. Dijo, los que oyen mi voz son mis ovejas y nadie los va a arrebatar de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Y Jeremías 32:40, en función a este nuevo pacto a través de la sangre de Jesús, nos corrobora esta gran verdad. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Amados, Cristo murió en la cruz no solo para salvarnos, sino también para preservarnos. Él nos preserva hoy por haber padecido la cruz hace más de 2000 años atrás. Qué hermosa bendición y qué gran seguridad nos da su palabra. Amados, si estamos realmente en Cristo, Él nos ayudará a mantenernos fieles. John Stott señaló lo siguiente: su sangre ha limpiado nuestras conciencias de un modo que resultaba imposible en los días del antiguo pacto o antiguo testamento.
Y Dios ha prometido no recordar más nuestros pecados, de manera que ahora miramos hacia el futuro con seguridad, no con temor. Sentimos todo el poder de la lógica de Pablo, ya que cuando éramos enemigos de Dios, fuimos tanto justificados como reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Mucho más, habiendo sido justificados y reconciliados, seremos salvos en el último día de la ira de Dios. Ahora que estamos en Cristo, tenemos confianza en que en todas las cosas Dios está obrando nuestro bien y de que nada puede separarnos de su amor. Amados, nada puede separarnos de su amor. Nada puede evitar que le sigamos. Nada puede evitar que al final de nuestros días estemos junto a Él, si es que realmente hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo tenemos esa certeza? ¿Acaso en nuestra fidelidad? ¿Acaso en nuestra constancia de buscar de Dios? No, no. Esta certeza la tenemos en el hecho de que Cristo padeció, sufrió, murió y derramó su sangre para hacernos partícipe de un nuevo pacto, de una herencia eterna en Cristo Jesús. Así que, amados, no olvidemos eso. El Señor Jesucristo murió también para mantenernos fieles a Él. Si tú estás en Cristo, si tú naciste de nuevo, si tú te arrepentiste de tus pecados, si tú crees en Jesús como Dios hombre, el Salvador y el Señor, si esto es así, tú eres salvo por gracia y también por gracia seguirás perseverando en Él. Si tú no has sido salvado realmente, si no te has arrepentido de tus pecados realmente, tú no vas a ser fiel. Tú vas a volver atrás y probablemente serás peor que antes. Pero si tú estás en Cristo, el nuevo pacto que Él selló con su sangre te da a ti y a mí seguridad de que hemos nacido de nuevo y que tenemos herencia eterna en los cielos. Amados, el Señor Jesucristo murió para mantenernos fieles a Él. Y eso era lo que quería compartirles esta noche. No sé si tienen preguntas al respecto o comentarios también, son bien recibidos. Hola, pastor, buenas noches. Javier, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Yo comentarle que, bueno, lo que me gustó de su estudio, algo que, si bien había escuchado varias veces el versículo, la letra mata, pero el espíritu vivifica, nunca lo había escuchado de esa forma, en el antiguo, bueno, haciendo alusión a que la ley de Moisés se refería a la letra y como al espíritu, bueno, al espíritu, nunca lo había escuchado de esa forma. Eso, Claro, claro, sí, muy bueno. porque Siempre se, normalmente siempre se se muestra de la escucha, otra forma. Mm. perdón, siempre se escucha en talla el tema de no voy a estudiar la Biblia porque la letra mata, pero nunca lo había escuchado ese versículo como analizándolo de buena forma. Eso Claro, está, ¿qué es lo que el contexto dice? El contexto está hablando de la ley y de el nuevo pacto en Cristo. Y ahí se responde solo, pero claro, como dices tú, Javier, es cierto. No sé, es lo otro es lo que normalmente se entiende o se enseña. sí, pero eso. Bueno, Javier, muchas gracias por tu comentario, hermano. ¿Alguien tiene otro comentario o alguna pregunta al respecto a este tema? ¿Algo que no le haya quedado claro, tal vez? ¿O algún comentario igual se reciben con avidez? Aprovecho también de saludar a los que no había saludado antes. La hermana Verónica la había saludado porque estaba desde tempranito. A Oscar Tamara no lo había visto. A mi madre también. A la señora Nelly. A la hermana Grisel.
A mi hermano Ismael tampoco lo había saludado. Así que aprovecho de saludarles mientras alguno de ustedes busca alguna pregunta o algún comentario que hacer. Bueno, hermano, yo hice ahí, no sé si está permitido, hice varios capturas de los párrafos que usted puso y anoté todos los capítulos y los versículos, los libros, ¿cierto? Porque me voy a dar, bueno, voy a tratar en lo posible de ir relacionando, ¿cierto? Para como estoy haciendo el estudio bíblico prácticamente por mi cuenta, en el sentido de conocer más, de interiorizarme más aquí en la Biblia, ¿cierto? Entonces, yo cuando tenga alguna duda, lo más probable es que la voy a escribir por a su WhatsApp, si me lo permite. Perfecto, no hay ningún problema, hermano. Sí. Ya, eso es lo que anoté, todo lo que hice, los capturé. No creo que haya problema con eso, ¿cierto? No, de ninguna forma. De ninguna forma. Hice los capturas de lo que usted fue poniendo ahí en la pantalla y vamos entonces a ponernos en campaña, pues, para... Perfecto. Ya. Perfecto, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, excelente, excelente, en todo caso, trabajo que usted está haciendo con el grupo de hermanos y me alegro participar, pues. Ya creo, voy a tratar de ser más constante en estas intervenciones. Sí, sí, no hay problema, todos estamos aprendiendo, mi hermana, y siempre es un gusto compartir lo que la palabra de Dios dice para todos nosotros. Así Claro que sí. gracias por su intervención, mi hermana. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Estamos bien en la hora, así que no estoy apurado por terminar, pero... Mi hermano, perdónenme si no hago ni un comentario ni una cosa. Hay hartas cosas que realmente desearía hablar y aprender más, porque el aprender de su palabra es enriquecedor. Pero estoy atendiendo el negocio de mi hija y de repente a veces me desaparezco y no alcanzo a escuchar muchas cosas, pero usted sabe que después yo soy adicto a Iglesia Cristiana Antofagasta y me devoro. Ahora estoy repitiendo otros capítulos de Conocer a Dios, los 17 capítulos por tercera vez. Así que gracias, mi pastor, porque lo que el Señor le está entregando a usted, al menos a mi persona, yo creo que a mis hermanos igual, es un enriquecimiento espiritual muy, muy, muy adictivo, porque lo hace adictivo a la palabra de Dios. Y el Señor lo bendiga a usted y a su familia y a todos mis hermanos en Cristo de mi iglesia. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones, mi hermano Ismael. Gracias. Gracias. Bueno, entonces estaríamos ok, a no ser que alguien más quiera decir algo. Si no, estaríamos cerrando, no hay problema. Hermano, pastor, hermana Nelly, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias a Dios, gracias igualmente, amén. En resumen, en la síntesis, que a pesar de que hayamos cometido errores y de todo lo que se hablaba en el antiguo, Jesús entregó su vida y nos redimió, ¿cierto? Lo importante es que en el camino nuevo que tengamos, cada día seamos mejores. Claro, vamos a ser mejores. Es una certeza. Obviamente, pero lo importante es que cada día nos esforcemos por no cometer errores y llevar su palabra y sus acciones en cada momento, llevarlo a Él en cada momento y en cada actuar nuestro. Sí, sí. Como en resumen de lo que hablamos hoy. Claro, y también, o sea, más específicamente, señora Nelly, es el hecho de que tenemos seguridad que seguiremos fieles a Él porque Cristo murió por nosotros. Y esa seguridad nos permite tener la tranquilidad, entre comillas, porque también tenemos que ocuparnos en ser más como Cristo, pero tenemos la tranquilidad de que sabemos que si Él murió por nosotros, Él también nos va a transformar. Y Él va a trabajar en nosotros y va a cambiar nuestro corazón, y aquellas cosas que son malas, que están dentro de nosotros, van a ir siendo sacadas fuera,
y vamos a ser cada día más semejantes al Señor y obrando como Él. Esa es la idea. Es maravilloso. Así que esa es la Gracias, idea. pastor. No, por nada, mi hermana, por nada. Bueno, Dios les bendiga mucho. Un gusto nuevamente compartir con ustedes. Vamos a terminar orando al Señor por este tiempo. Padre, gracias te doy por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque nos llena el corazón y también nos da tranquilidad, seguridad, saber que nuestra salvación está sellada, no por nosotros, sino porque Cristo murió en nuestro lugar. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú nos llamaste, gracias porque tú confrontaste nuestra condición de pecado, tú nos hiciste ver el camino que llevábamos y hasta dónde éste nos iba a llevar, y tú nos llamaste a arrepentirnos, a conocerte, a creer en nuestro Señor, y por ese motivo hoy estamos tranquilos, estamos seguros, porque esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos da la certeza de que a pesar de nosotros vamos a seguir fieles a ti, permaneceremos en ti, perseveraremos en ti, porque tú perseveras en amarnos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos, a todos y cada uno. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. 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 Muy bien.